Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión central. En Noticias Caracol recordamos a los 67 soldados y aviadores y a los 2 patrulleros que el lunes pasado murieron tras caer a tierra un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. En el Cantón Norte, en Bogotá, el ministro de Defensa y el mando militar le rindieron un sentido homenaje a los hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que fallecieron en el siniestro. En minutos les contaremos más detalles. Y por otra parte, hoy a este set vinieron 4 de los 57 uniformados que sobrevivieron al impacto. En medio de su recuperación y su dolor, hay testimonios de valor, de entereza y recuerdos que marcaron su vida militar para siempre. Con el rostro marcado por el dolor de los golpes y la pérdida de sus compañeros, estos 4 militares le narraron al país lo que vivieron y lo que hoy sienten luego de la tragedia del avión Hércules de la FAC. Son el cabo primero William Enríquez, el cabo primero Jairo Bravo, el cabo tercero Pedro Mendoza y el dragoneante profesional Fabio Muñoz. Ellos, con valentía y con un corazón que volvió a la vida, recordaron el momento de profundo temor antes de la caída del avión. Ya estando en el aire, todo parecía muy normal. Ahí es cuando emite ese fuerte sonido, yo lo escucho en la parte de abajo y nos sorprende un poco, claro. Nos miramos como que, y por ahí unos 2 segundos paró, ¿cierto? Pero posterior a eso volvió a sonar más fuerte junto al ala, y ya es cuando empezó una turbulencia fuerte hacia el impacto. Volvió y se sintió y ya el avión empezó a perder altura. Entonces en mí yo pensé, aquí no estaba pasando algo bueno. Cuando fue que en cuestión de segundos, minutos, fue que el avión comenzó a descolgar para el suelo. Cuando menos pensó, ¡pum!, fue que el avión se empezó a caer y a llevarse árboles y a sentirse pues ya el estruendo, todo el choque, uno ya, entonces ya, gracias a Dios pues fue algo muy, muy duro, al sentir usted ese vacío que iba para el suelo, algo mejor dicho que no se va a poder olvidar. Tienen claro que lo único que hoy los tiene en pie, sanos y salvos, son las oraciones de sus familias, que en la distancia los fortalecieron durante más de 10 años de servicio, cuando defendieron al país desde los lugares más apartados y hostiles, y hasta aquel 23 de marzo, cuando sintieron que la vida se apagaba. Lo único que decía era, Dios mío, permítame volver a ver a mi familia. Cuando dije eso, ya solo sentí que todo estuvo negro en ese momento y pues obra de Dios me cubrió, me metió en una burbuja. Cuando traté de reaccionar, Dios no sé, me puso un huequito del avión cuando se partió, donde pude subir y saltar del avión ahí y caer como en un chuquio, donde pude arrastrarme, llegar hasta una casita donde los campesinos de Puerto Leguízamo me ayudaron, me subieron a una moto y me llevaron hasta el hospital. Yo quedé atrapado en medio de las latas, no podíamos salir, estaba con el señor cabo tercero Mendoza, Pedro. Un momento que Dios nos bendició, no sé, el avión hizo como una explosión, la lata se levantó, me pude salir y pudo salir mi suboficial y otro soldado que se me salvó también. Y la verdad es muy feo porque nosotros miramos compañeros de nosotros o gente de mi pelotón o mi compañía, verlos quemar vivos y no poder hacer absolutamente nada. Fue un nuevo despertar en medio del fuego, la oscuridad y los gritos de auxilio. Se levantaron contra la adversidad a punta de valor y encontraron ángeles en el camino, la comunidad de Puerto Leguízamo, que como sus lanzas, como llaman a los mejores amigos en el ejército, los tomaron de la mano para salvarles la vida. Cuando yo salí del avión, salí muy
muy mareado, con mucho dolor de cabeza, muy aporreado, que no podía caminar. Caminé unos 10, 15 pasos alejándome del avión porque las llamas, el calor, todo. Cuando allá me desplomé, me caí, me desmayé. Y cuando fue que volviera, que pues sentía que me estaban arrastrando. Cuando miré a ver así que reaccioné, era la gente muy buena, la gente de allá que me prestaron esos auxilios, y agradecerle mucho, y a los compañeros también que le daban a uno fuerza, que le decían, mijo, fuerza, para adelante, que de esta vamos a salir, hagámosle. Y gracias a las voces de ellos, a las voces de aliento, pues pudimos también sacar ese valor, ese carácter, esa fuerza y seguir para adelante. Y aquí estamos, gracias a Dios. Los arrastró la fortaleza de familias enteras que se movieron a punta de solidaridad y que les demostraron que así como ellos han luchado por años por un país, hoy ese país está lleno de compasión y amabilidad. Gracias a la comunidad de Puerto Leguízamo, a ese campesino que me vio ahí arrastrándome y me levantó. Le agradezco, gracias por tener ese valor, ese coraje de sin importar nada lo que pase, sacrificarse por mí. Gracias Puerto Leguízamo, gracias a la comunidad. Sus años de servicio los hicieron fuertes, pero siguen sintiendo como cualquiera el rigor de la vida. Solo pueden agradecer por una nueva oportunidad, por un nuevo respiro, ahora con una motivación diferente. Honrar a quienes fueron sus compañeros de batalla y que lastimosamente no pudieron contar la misma historia. 3 de ellos son los únicos sobrevivientes de la compañía Berlín del Ejército Nacional. Me llevo en mi corazón este amargo recuerdo, pero también me llevo todo ese hermoso recuerdo o todos esos buenos momentos vividos con ellos. De que, como también lo dijo mi cabo anteriormente, a pesar de ser excelentes soldados, eran excelentes personas. En el ejército ya llevo 12 años, pues sí. Tuve el honor de pertenecer a la compañía Berlín, y como primera vez comandante de pelotón del Berlín 1, donde nos encontrábamos haciendo labores contra el narcotráfico. Ese pelotón era un pelotón que le gustaba trabajar, ayudar a la gente. Siempre nos ganábamos el cariño de la población civil. Tratamos de dar lo mejor de sí. Bajo mi mando tuve unos excelentes soldados que todo el tiempo pensaban en el proceso de su familia, en sacarlos adelante, en darles lo necesario para el día de mañana, que todos fueran profesionales y educarlos. Y agradecer al Batallón de Infantería de Selva número 49, que allá tengo grandes compañeros, grandes amistades que me han estado apoyando, llamando, en especial a los que quedamos de la compañía Berlín, que somos muy pocos, es muy doloroso, pero tenemos que aceptar que ellos ya no se encuentran con nosotros. No les queda más que sanar las heridas físicas y adaptarse a regresar a su realidad con el corazón en duelo, pero lleno de esperanza. Hoy la vida nos da una segunda oportunidad. ¿Cómo aprovecharla? Hay que superarnos. Pese a este dolor, pese a todo esto, hay que seguir adelante. Hay que, como lo dije anteriormente, me guardo ese recuerdo en mi corazón y hay que continuar trabajando. Seguirán trabajando por el país desde la sombra del valor y a la luz del sacrificio, el honor y la disciplina inquebrantable. Y como lo anticipábamos, en el Cantón Norte en Bogotá, hoy se rindió un emotivo homenaje a quienes murieron en uno de los accidentes más graves de la aviación militar en la historia de Colombia. En medio de una emotiva ceremonia religiosa en Bogotá, militares y policías le rindieron homenaje a los 69 uniformados que murieron en el accidente del avión Hércules en el Putumayo. Hubo lágrimas, hubo también abrazos y por supuesto oraciones por quienes partieron.
Este es el emotivo abrazo que le dan los militares sobrevivientes a su comandante. El sargento tenía a su cargo 30 militares que viajaban en el avión. 12 de ellos, a quienes dice que consideraba como sus hijos, murieron. La escena se registró en la entrada de la capilla del Cantón Norte de Bogotá, donde la cúpula de las fuerzas militares y la policía rindieron un homenaje a los 69 uniformados que perdieron la vida en el accidente en Putumayo. En el altar estaban ubicadas las fotografías de los 69 héroes. A ustedes los admiramos. Ustedes se juegan la vida cada día. El comandante de las fuerzas militares y el ministro de Defensa se dirigieron a los sobrevivientes y a las familias de los militares y policías fallecidos. Hoy les habla un soldado con el corazón profundamente golpeado por la partida de nuestros héroes. Esta es una tragedia que enluta a toda la nación. Por ello, este homenaje que hemos hecho el día de hoy es de la familia del sector defensa, de los activos, pero quisimos conectarnos también con la familia de nuestros 69 héroes y heroínas. Al finalizar la ceremonia, algunos de los sobrevivientes llegaron hasta el altar. Luego salieron de la capilla en fila y en medio de una calle de honor rumbo a la unidad de sanidad militar, donde deberán permanecer varios meses mientras avanza su recuperación. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Aval, uno de los grupos económicos más importantes del país, aseguró que el próximo presidente de Colombia enfrentará una grave crisis fiscal por cuenta de los manejos de este gobierno. Sí, gracias a Dios yo no estoy en esa contienda electoral porque les cuento que al próximo presidente le va a quedar complicadísimo. Tiene que ver cómo va a lidiar Colpensiones con el inmenso aumento que va a tener en el costo de todas las pensiones que tiene que entrar a pagar. Tiene que poner la economía a crecer otra vez, pero sobre todo tiene que impartir confianza para que haya inversión tanto internacional como doméstica. En medio de abucheos y tensiones se realizó la asamblea de Ecopetrol. Los accionistas minoritarios pidieron la salida de Ricardo Roa de la presidencia. El alto funcionario defendió los estados financieros de la compañía. Quienes gritan son los accionistas minoritarios de Ecopetrol y con ese abucheo pidieron la salida de Ricardo Roa, presidente de la compañía. Así inició la asamblea de accionistas. La petición fue tal que el propio Roa pidió que lo escucharan en el auditorio. Yo les ruego el favor, con el máximo respeto, a los asambleístas, sobre todo a ustedes, a los que están lanzando arengas y gritando, denme la oportunidad de exponerles. Les pido silencio. Minutos antes, la presidenta de la Junta pidió orden para ser escuchada y exponerle a los accionistas la posición de la Junta Directiva frente al caso de Ricardo Roa, quien enfrenta 2 procesos judiciales, uno de los cuales ya fue imputado por la Fiscalía. Recordamos que esta diligencia no equivale a una condena. No constituye una decisión de fondo y no desvirtúa el principio constitucional que tenemos todos y todas en Colombia, que es el principio de presunción de inocencia, que también le asiste al presidente Ricardo Roa. Ante esa posición, el presidente de la USO, el sindicato más grande de Ecopetrol, insistió que la Junta Directiva tome una decisión de fondo frente a la permanencia de Roa en la presidencia. Hoy, frente a el impacto reputacional que está teniendo nuestra empresa, nosotros insistimos en que el gobierno corporativo, en cabeza de la Junta Directiva,
de nuestra empresa tome una decisión. La Asamblea aprobó un dividendo de 121 pesos por acción, con un reparto cercano a 5 billones de pesos, en su mayoría para la nación. La cifra cae 43% frente al año anterior. 7:27, una madre y su nieta se encontraron cara a cara con el teniente retirado que asesinó a su hijo hace 23 años en Antioquia. Las mujeres abrazaron y perdonaron al oficial. Yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco, pero aquí estamos, ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor. Víctimas y victimarios frente a frente y una solicitud de perdón que tardó 23 años. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea. El hombre que se arrodilla frente a las dos mujeres es el teniente retirado Andrés Rosero, quien reconoció haber asesinado en 2013 en el departamento de Antioquia, en medio de falsos positivos, a John Darío Giraldo Quintero, el hijo de Rosalba Angélica y el padre de Jessica. A ambas le concedieron a Rosero algo que difícilmente puede comprarse, el perdón. Este es un momento que nosotros lo necesitamos para poder sanar y dejar salir este dolor. Nosotros también. Aceptamos ese perdón. Y aceptamos ese perdón. Gracias por su grandeza, por su bondad. Este momento, que carece de descripciones, se resume en un solo gesto, este abrazo. La escena se dio en el marco de una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, un espacio donde las heridas más profundas de nuestro conflicto intentan al menos comenzarse a cerrar. ¿Ustedes tenían algún soldado que cumpliera labores de enfermero? Sí, señorita. Sí, señora abogada. ¿Y este soldado en algún momento le prestó atención médica al señor John Darío? No, doctora. ¿Por qué? No di la orden. ¿Por qué? Porque sabía lo que ya íbamos a hacer con él. La jornada cerró con ese perdón y esa verdad dicha de frente, un hecho que quedó registrado en la JEP y en la historia de una familia que tuvo que esperar 23 años para conocerla. Buenas noches. Culminó la primera etapa del proceso con el que el gobierno busca vender su participación dentro de Movistar Colombia, que es cercana al 33% y por la que recibiría más de 850.000 millones de pesos. En esta primera fase, dirigida a inversionistas en condiciones especiales, vendió 2.300.000 pesos aproximadamente. Se abre una segunda etapa donde podrá participar el público en general, inclusive Millicom, que ha venido mostrando interés por esta participación del gobierno. En más información, no solo los gremios están preocupados por el nuevo impuesto al patrimonio, también dentro del mismo gobierno hay preocupaciones. El ministro de Educación, Daniel Rojas, le pide con esta carta al ministro de Hacienda que se sienten a conversar sobre los impactos que eventualmente tendría esta medida sobre el sector educación, principalmente sobre las universidades privadas. Y durante esta Semana Santa, el Ministerio de Transporte espera que se movilicen más de 15 millones de viajeros en todas las modalidades de transporte. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.668 pesos con 89 centavos. Subió el petróleo Brent, cerrando la semana por encima de los 112 dólares por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana 2.265.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Hola, en Noticias del Mundo hoy, la NASA entró en la fase final para el lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará de nuevo al hombre a la Luna. El viaje que hará su navío es comparable con el recorrido entre Bogotá y Nueva York unas 2.700 veces. Después de meses de retrasos y ajustes técnicos, el regreso a la Luna está más cerca que nunca. Los 4 astronautas que marcarán un nuevo hito en la exploración espacial llegaron a Cabo Cañaveral, con lo que entran así en la fase final, listos para un viaje que no se repite desde hace más de 50 años. Hey, let's go to the moon. Será una misión de 10 días sin alunizaje, pero clave para preparar el regreso del ser humano a la superficie de la Luna. Realmente vamos por todos, con todos, y lo estamos logrando. Queremos que el mundo entero nos acompañe.
Analizamos nuestros objetivos, probaremos esa cápsula, sentaremos las bases para Artemis 3 y 4 y vamos a intentar ingresar sanos y salvos y aterrizar en el Océano Pacífico. Y es que si todo sale según lo previsto, el 1 de abril, el cohete más potente jamás lanzado por la NASA los llevará en una travesía alrededor de la Luna, pasando por su lado oculto. Tendremos la oportunidad de ver con ojos humanos partes de la cara oculta de la Luna, que nunca antes se había visto, gracias a esa perspectiva más distante. Y formar parte de algo así es verdaderamente emocionante. Christina Koch será la primera mujer en viajar hacia la órbita de la Luna, Victor Glover, el primer afroamericano, y Jeremy Hansen, el primer canadiense en una misión lunar. Todos los astronautas inician una misión con un solo objetivo, no estropearla. Artemis 2 será el vuelo tripulado que llevará a humanos más lejos de la Tierra que cualquier misión anterior y marcará un paso clave no solo en el regreso a la Luna, también en los planes para llegar a Marte. La superestrella del golf Tiger Woods fue detenido después de un accidente automovilístico del que salió ileso en Júpiter, Florida. El deportista permanece en custodia por conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas y negarse a una prueba de orina. Woods sería puesto en libertad en las próximas horas bajo fianza. En febrero de 2021, el golfista puso en riesgo su carrera en otro accidente en Los Ángeles que le dejó varias fracturas y en 2017 también fue detenido por sospecha de conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas. Una grave denuncia hizo una madre gazatí a quien el ejército israelí le devolvió a su hijo que estaba en poder de las tropas tras detener a su padre. Según el relato de la mamá, el menor habría sido quemado en sus piernas con un cigarrillo y herido en la pantorrilla para obligar al papá a entregar información. El hombre, que continúa detenido, es señalado de pertenecer a Hamás. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, se acaba de levantar el paro minero en el Bajo Cauca. Luego de 12 días de bloqueos, 6 carros quemados, saqueos y ataques contra la fuerza pública, se logró un acuerdo entre los mineros y delegados del Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior. El paso por la vía a la costa fue habilitado a la altura de Caucasia. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.